Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, después de unas batallas campales de toda la semana, a donde hemos salido victoriosos, empezamos el programa 887, creo yo. Sí, 887. Gracias por acompañarnos siempre en este programa de Finanzas para Todos. Recuérdese que el propósito de Fisherman es llevar educación financiera a todas las personas y a las familias que así lo desean, y para eso tenemos un método de 7 pasos que no importa si usted está solvente, si usted está saliendo tablas o si usted está saliendo complicado en el mes a mes. En realidad este método promete que usted va a tener una mejor relación con su dinero y que va a tener un método probado que ha ayudado a miles de familias a empezar a invertir y ayudar a los demás, a eliminar las deudas, a tener un ahorro de emergencias y a dejar un legado para ellos y para sus familias. El programa de hoy es un programa súper bueno. Les traemos buenas noticias como siempre y les traemos trucos para poder hacer cosas. Tenemos 185,000 seguidores en las redes sociales. Nos tiene súper contentos. Estamos más que felices de saber que la gente está escuchando el mensaje y de verdad no nos podemos sentir más agradecidos. Ahí andamos, o sea, hay cosas que de verdad nos tocan. Yo ayer estaba ahí entrando y una persona me llamó para ver si se podía tomar una foto para su esposa conmigo y de verdad me sentí contento, no porque te pidan que tomes la foto, sino que porque la gente está agradecida del impacto que han tenido en sus vidas y eso de verdad nos llena. También les queremos decir que el 24 de agosto vamos a tener jornada live de nuevo en FEPADE. Aprende a hacer tus inversiones con sentido común avanzado. Entonces, hay un límite de 400 personas, ¿verdad? Esta charla es para personas jóvenes que les sobra dinero todos los meses y que quieren aprender cómo invertir. Entonces, inscríbase. Ya estamos sacando todos los medios para que se inscriban. Como siempre les decimos, nosotros tratamos de conseguir patrocinadores para que el costo sea barato. Queremos que la gente aprenda. Ese es el objetivo. Creo que va a salir como a 12 pesos la entrada. Sí. ¿Qué inversiones hacen sentido? Recuérdense que nuestro propósito es despertar el sentido común avanzado en las personas y este evento en especial viene a despertar el sentido común avanzado a muchos jóvenes que yo les veo una gana de empezar a invertir y a construir su patrimonio, y muchas veces en ese sentido se les olvida hacerse preguntas que son realmente importantes al decidir a dónde va a ir a poner su dinero y aprender a medir el riesgo. Recuérdese que en Fisherman somos bastante conservadores a la hora de invertir porque sabemos que el dinero que usted se ha ganado y que le ha costado tanto salvarlo, no es una buena idea irlo a colocar a lo loco en lugares donde uno no entiende lo que está haciendo o en empresas que no tienen una buena trayectoria o un buen historial para que usted tome tanto riesgo. Sí, entonces es súper importante que empecemos con nuestro programa porque ya tenemos un montón de cosas que decir. Así que con esto comenzamos. Bienvenidos ciudadanos de la República de la Libertad Financiera a nuestro programa de hoy de Finanzas para Todos. Una recesión económica significa que la producción de bienes y servicios del país o países que la padecen se contrae o se reduce durante 2 períodos consecutivos, lo cual tiene un impacto negativo en la generación de empleos y en la disponibilidad de dinero entre su población. En una recesión se afectan todos los factores productivos por igual: las empresas, los trabajadores, los consumidores y los clientes. Todos sufren en mayor o menor proporción las consecuencias de las restricciones o pérdidas causadas. Con la recesión, la demanda sube, pero la oferta es insuficiente. Pero para que lo entiendan mejor, pongan atención a los excelentes consejos que les darán hoy nuestros expertos de Fisherman, Marilú de Burgos y Alfredo Escalón, con este tema: ¿qué es la recesión y cómo nos afecta? Comenzamos. En primer lugar, a mí me gusta que todos estemos en la misma página en los conceptos.
Y la recesión lo que es una desaceleración de la actividad económica por 2 trimestres seguidos, ¿verdad? Quiere decir que hay el Producto Interno Bruto del país, o sea, la riqueza que se genera todos los años es negativa por 2 periodos trimestrales seguidos. Eso es lo que técnicamente declara una recesión. Y a mí me gusta explicar qué es la economía. La economía es la suma de un montón de transacciones que se están dando. Voy a decir, cuando yo quiero un servicio o un producto o un papel que tiene valor o deuda, yo quiero este tarro lleno de líquido. Tiene dueño. Y entonces tiene dueño y yo digo, ¿cuánto quisiera el dueño cambiarlo por dinero? Y vos me decís, ¿20? 50. Nos ponemos de acuerdo por 50 y entonces yo te doy los 50 y tú me das el termo. Y esa es una transacción económica, es un cambio de bienes o servicios o valores o deuda. Entonces, entre más de esas transacciones se dan en la economía, una economía crece más, o sea, hay más intercambios comerciales de productos y servicios y temas de valor o deuda. Entonces, una economía, cuando la gente tiene miedo porque tiene desconfianza del futuro, no sé qué va a pasar en el futuro, no sé si las empresas van a cerrar, no sé si el COVID nos va a hacer que nos encierre de nuevo. Entonces, yo dejo de tener interés por esto. Por el que antes tenía un gran interés y una gran emoción, ya no lo quiero. Ya no lo quiere. Ya no lo quiero. Entonces la persona... Cabal, entonces eso es oferta y demanda 101. Porque lo que sucede es que la persona que invirtió para hacer esto, entonces empieza a decir, bajémosle un poco de precio porque no se están moviendo. El interés por estos productos ya no es, y no es que no se necesiten, solo la gente tiene una gran incertidumbre. Entonces, un montón de veces el tema de la desaceleración económica tiene que ver con emociones, porque yo lo digo, el dinero sigue estando ahí, todo sigue estando aquí. Sí. Cambia de manos, ojo, porque esta es la realidad, ¿verdad? La realidad empieza a pegarnos en la cara, a cachetadas, cuando nosotros venimos y decimos, pero en realidad yo perdí dinero. Sí. Entonces, si perdés dinero, obviamente ya no es una percepción o un sentimiento, es que no tenés dinero en tu cuenta, porque tal vez tus inversiones o las decisiones que tomaste de hacer intercambios no eran buenas. Agarré el dinero que tenía ahorrado y me decidí ir de viaje y cuando regresé no tenía trabajo. Eso te afecta, ¿verdad? Entonces, es importante entender qué es lo que está sucediendo y por qué suceden las cosas. Porque en base a ese conocimiento y esa claridad, lo primero que podemos hacer es sacudirnos el miedo. Porque tener miedo es lo más nefasto que puede existir en el mundo. Ese es el verdadero virus que mata a la humanidad, el miedo. Y sabe que ahorita que usted estaba explicando esto, hablemos un poquito del tema de la oferta y la demanda, porque esto es lo que al final en el mercado mueve los precios. Y creo que tenemos afuera ya un montón de ejemplos de cómo el desabastecimiento de algunas materias primas, de material de construcción, de alimentos, han movido los precios, porque claro que hay escasez, entonces lo poco que hay se vende caro. Sí. Ahora, con un consumidor asustado, con un consumidor que dice, no es época de guardar, es época de estar en casa, no, ahorita comprar ropa no, ahorita comer afuera no, ahorita esto lo voy a ahorrar, mejor voy a comprar más barato, después voy a hacer la remodelación, después voy a amueblar la casa, después voy a hacer todas estas decisiones que mueven la economía. Con un consumidor asustadito, retraído, hace que haya un montón de oferta, pero poca demanda. Sí, sí. Ahora, esto mueve los precios. Eso mueve los precios definitivamente, porque si hay 1,000 de estos y hay 2,000 personas que quieren de estos animalitos para tener el agua helada, entonces
Es un termito. Sí, ajá. Los que están en la radio no lo ven. Es un termito, es un termo. Entonces, el valor del termo va a subir de precio porque más gente está dispuesta a pagar dinero para tenerlo. Ahora, si hay solo 100 gente que quieren este termito y hay 1000 termos, entendés que el precio se va a venir para abajo, ¿verdad? Entonces, es importante entender esta situación porque también el otro de los factores económicos que hace que se afecte la oferta y la demanda es la cantidad de circulante que hay. O sea, cuánto dinero existe. ¿Por qué decimos esto? Porque voy a decir, la Reserva Federal de Estados Unidos, y hablamos de esto, porque nosotros estamos dolarizados, número uno, y número dos, porque el dólar es la moneda que rige la balanza comercial del mundo. Toda la gente que está intercambiando cosas lo hace en dólares. ¿Qué sucede con esto? Que vos venís y decís, hey, yo quisiera tener herramientas para parar la inflación, porque lo que está sucediendo ahorita es que hay poco abastecimiento y la gente tiene dinero para comprar. ¿Cuál es una de las herramientas que tienen los gabinetes económicos, la Reserva Federal, para frenar esa inflación? Es retirar dinero del sistema. ¿A través de qué? De las tasas de intereses. Y por eso vemos ahorita los incrementos en el tema de las tasas. Hace 3 meses, 25%, 25 puntos básicos, que es un cuarto de punto porcentual. Hace 2 meses, 50. Hace un mes, 75. Y dicen que el 28 de julio van a anunciar 100 puntos básicos. O sea que en promedio ya tienen como 2.25% más en las tasas de intereses. Imagínense eso en una deuda de $1 trillón. ¿Cuántos dólares están retirando del mercado? Entonces, obviamente, ¿eso qué hace? Afecta la demanda, porque no tenés dinero para ir a comprar las cosas. Hay menos dinero circulando. Ahora, le voy a decir una cosa. Yo encontré un artículo que me pareció bien interesante y es cómo la recesión afecta al individuo común. Que eso es al final. Nosotros, ¿verdad? O sea, ¿cómo nos afecta? Y ellos, o sea, estaban haciendo como un análisis bastante parecido al que usted está haciendo de cómo todo el tema macro empieza a cambiar el comportamiento del consumidor en una época de recesión versus otras épocas en donde sentimos que hay crecimiento y la gente está positiva allá afuera, pero dice que hay áreas puntuales en donde se puede ver el impacto. Generalmente las empresas, cuando ven reducido el margen, cuando pierden ventas, también reducen personal. Entonces empieza a haber desempleo, correcto. Cuando hay mucha gente en el mercado, acuérdense de la oferta y la demanda, hay un montón de gente buscando trabajo y quizás yo tengo solo un puesto de trabajo, pero 20 aspirantes buenos. ¿Qué es lo que tengo yo? La oportunidad de pagar menos salarios. Sí. Y esa es otra de las consecuencias para el individuo común. Y en general, ¿cómo nos afecta esto a todos? Hay menos oportunidades allá afuera. La gente está guardada, las empresas están con programas no para crecer, sino para mantenerse, guardando ante épocas de incertidumbre, y eso hace que haya menos movimiento económico afuera y que todo el individuo común encuentre menos oportunidades de emprendimiento, de empleo, de lo que sea, para salir adelante financieramente. ¿Y saben cómo se llama todo esto? Economía callejera. O sea, esto es la que aprende uno por andar con los ojos abiertos pensando qué es lo que puede pasar. Uno no tiene que ir a estudiar un montón de cursos y hacer cosas. Es un poco de sentido común avanzado, de seguir la línea del dinero, a dónde va, cómo regresa. Y creo que la siguiente parte es que nos pregunta un montón de gente, ¿y qué hacemos? Y la respuesta de nosotros sigue siendo la misma. Lo mismo de siempre. Sí. Ahorrar para emergencias, provisionar, tener un plan claro de cómo aumentar tus ingresos, tener claro cuáles son tus gastos necesarios y cuáles son tus gastos de deseo, tener provisión, ahorrar, invertir, no gastar en cosas que son superfluas y que no las necesitas, prepararte para lo peor y esperar lo mejor, o sea, tener un presupuesto balanceado, tener control de tu dinero,
lo mismo de siempre, diversificar tus inversiones. Sí, yo creo que esta es la gran pregunta. ¿Qué cosas puedo yo controlar? ¿Tengo algún control sobre el precio de la gasolina? Pero empecemos por ¿Tengo los ingresos. control? ¿Tengo algún control sobre mis ingresos? Pero lo que iba a decir es, sobre todas estas cosas no lo tengo, sobre el precio de la gasolina, sobre la inflación que estoy viviendo, sobre si esto va a haber crecimiento económico, no va a haber crecimiento económico. O si va a durar 2 meses o 2 años. Sí, sobre el aumento de las tasas y casi que voy, veo las noticias y ya tomaron la decisión sin tomar en cuenta mi opinión. ¿Y qué cosas son sobre las que yo sí tengo control? Y básicamente es sobre nosotros mismos, sobre nuestros ingresos, sobre cómo lo administramos, cómo hacemos un presupuesto, cómo nos mantenemos en una posición conservadora, alejados de las deudas de consumo, con un ahorro de emergencias, con un plan conservador de a dónde puedo trabajar mi dinero para hacerle frente a la inflación. Son cosas que sí están dentro de mi tablero de control. Entonces, en esas es donde tenemos que poner principalmente nuestro enfoque, porque todas las demás no las controlamos. Y yo lo quiero decir así, es que póngase a pensar, si suben las tasas de interés y usted está hasta el bigote de deudas, entonces claro que va a tener un gran efecto en su vida. Ahora, si usted sube las tasas de interés y tiene 0 deudas, ¿en qué cree que le va a afectar? En nada. Entonces, depende de la situación. Miren, si es que uno no cosecha manzanas porque ha sembrado semillas de chile, uno siembra chiles y recibe chiles, y uno siembra manzanas y recibe manzanas. Entonces, lo que quiero decir yo es que es súper importante tener claridad sobre las cosas que tú sí tenés control. Voy a decir la primera y lo voy a hacer en orden. Mis ingresos o mi trabajo. ¿Puedo yo tener un efecto en que no me despidan? Sí. ¿Cuál? Ser el mejor empleado de mi empresa, ser el más productivo, ser el que de verdad se concentra más en que las cosas le vayan bien a la empresa. Y le voy a decir otra cosa. Creo que también podemos tirar el enfoque un poquito a cuáles industrias son las más afectadas durante una recesión. Porque entonces, si usted está trabajando dentro de una industria, sabe por dónde va a entrar la ola primero. Entonces, como dice por las Alfredo, cosas que no son necesarias. Es correcto. Y básicamente son todas estas cosas de venta minorista, ¿me entiende? O sea, yo trabajo en una boutique, yo trabajo en una venta de artículos de belleza, yo trabajo en toda esta entretenimiento, sí, vacaciones, porque son las cosas que uno como consumidor cosas superfluas fácilmente puede decir, yo no voy a comprar esto ahorita. Entonces, ¿cómo va impactando eso el negocio? Si usted trabaja, por ejemplo, en una venta de ropa y la gente dice, yo ahorita no voy a andar estrenando cosas, me voy a quedar con lo que ya tengo. A comprar nuevo, no voy a ir. Entonces, ¿qué pasa? Hay menos venta y de repente son 3 vendedores ahí viéndose las caras y no hay clientes. Entonces, ¿qué va a pasar? Alguien se va a ir. Y esto es sentido común avanzado. Entonces, yo me puedo anticipar ante estos sucesos y tratar de buscar otro empleo o, como dice Alfredo, ser el mejor. Pero si sé por dónde viene la ola, por lo menos puedo estar atento ante las consecuencias que puede haber durante una recesión, porque como les dije, una de las cosas que más afecta es el consumidor asustado, el consumidor guardando su dinero, el consumidor tomando decisiones de esto no lo voy a hacer ahorita, no es un buen momento ahorita. Sí, creo yo que es súper, súper, súper importante no solo entender por dónde viene la ola, sino de qué tamaño se estiman que va a ser. Porque creo yo que voy a decirlo así, creo yo que si vos estás preparado con una tablita para hacer natación y viene una ola de 12 pies, vas a salir revolcado. Entonces, creo yo que es súper importante tener tú una planificación de qué cosas podés esperar. Y yo siempre digo esto, no tiene que ser la situación la que tiene que obligar a tomar decisiones radicales. Mejor toma decisiones radicales al principio y si no llega la situación compleja, entonces vas a estar en una posición más cómoda. Sí. No es cuando ya no tengo dinero que decido hoy sí no voy a gastar, que es lo que yo he dicho muchas veces.
Cuando ya estás sin trabajo, entonces decís, hoy creo que es importante empezar a emprender para no depender de un solo ingreso. Y es una situación malísima la que estás tomando, la decisión. Sí, y sabe que me parece interesante la manera en la que lo estamos abordando, porque creo que con este conocimiento podemos anticiparnos, ya sea que somos empresarios o somos empleados, por dónde entra la ola primero. Como dijimos, primero, venta minorista. Si yo trabajo en una boutique, en una cosa de productos de belleza, incluso en tiendas donde pueden haber temas de alimentos, pero no básicos, sino que como supermercados en donde usted vende qué quesitos, qué jamoncitos, hasta en esas cosas se puede ver afectado porque el consumidor no va a comprar cosas que se le antojan, va a comprar lo que necesita. ¿A dónde entra después de esto? En los restaurantes y en los bares. ¿Qué pasa? Comemos en casa, no salimos y no pagamos ya un trago de $3, $4, sino que dicen, me compro la botella, aquí compartimos. Son las decisiones que le pueden ir afectando. ¿A dónde entra después de O esto? sea, la cáscara de piña le pone azúcar y ya la tiene en fermento, enterrada en el jardín, ¿verdad? Para beber. Después de esto, en todo el tema de entretenimiento, alquileres de propiedades de recreo, hoteles que están en lugares turísticos, o sea, la gente dice, este no es momento para gastar en estas cosas y ahí también pega duro. Entonces, cuando conocemos esto, sabemos dónde empiezan los primeros recortes de las personas. Y, por ejemplo, usted es un joven con un emprendimiento y sabe que está entrando en la puerta grande a una recesión porque sabe que para los millennials, 30 y pico, 32, este es quizás la primera recesión que van a vivir porque la de COVID fue rápida, ¿me entienden? No fue... O sea, fue ahorita, de rebote. Sí, fue de rebote. Ahorita estamos esperando que esto entre y que sintamos una disminución que puede durar 11 meses, 10 meses, 13 meses, no sabemos, pero sí sabemos que es un periodo de tiempo de que las cosas se ponen lentas. Yo lo que te digo es de que si uno no le pone atención y no tiene conciencia de la situación que uno está viviendo, o sea, es como cuando te pasan llevando por la espalda, que no estás poniendo una atención, no te pones ni duro para aguantar el golpe, sino que solo es una gran revolcada porque no lo estás esperando. Entonces yo creo que lo más importante de esto, y creo que hay varias cosas que son súper claras. La número uno es que no puedes actuar con miedo. Porque, miren, si yo les digo, si así es la vida, así es la vida. Esto no, una crisis económica, un deterioro, un problema político, un clima terrible, la naturaleza actuando de manera extrema, digan enfermedades, plagas, problemas de delincuencia. Esa es la vida. Así es en todos lados. Y entre más personas existan en el mundo, más apretado se va poniendo y más complicados son. Y con este mundo globalizado, tan intercomunicado, entonces, obviamente que las cosas estas afectan más y nos hace tener más conciencia de ellas, ¿verdad? Entonces, yo creo que una de las cosas importantes que puede uno saber es que esto así es. Los carros que uno tiene que tener tienen que ser 4x4, casi con anfibios, listos para cualquier situación. La importancia de esto es que no te agarre un pánico por esta situación. Piensen lo que es una aventura, que tenemos que entender de verdad cuáles son las oportunidades que vienen en esto. Aquí hay una persona en TikTok que nos dice, ¿y cómo aumento mis ingresos? Y fíjate, yo entiendo que esa es la naturaleza. ¿Cómo aumento mis ingresos? Pero uno tiene que tratar de tener más conciencia. Ponete a pensar, ¿soy empleado o soy empresario? ¿Verdad? Sí. ¿Mis ingresos son variables o son fijos? ¿Cuánto tiempo me sobra? A mí me gusta, aquí en la oficina tenemos un ejercicio que Guillermo siempre dice, es cómo le ponemos un cero más a nuestro ingreso y hagamos una lista de 20 preguntas de qué podemos hacer para ponerle un cero más y para aumentar el ingreso. Si yo gano 100, ¿cómo gano 1000?
¿Y qué debería de hacer yo para hacer? ¿Cuáles son las listas que se me ocurren para poder hacer esas cosas? Cuando tú te pones a pensar y a pensar y a pensar y te haces la misma pregunta 20 veces, tarde o temprano vas a conocer tu respuesta, vas a hallar, y confíen en el proceso. Piensen, escojan una y denle en viaje. Sí, es bien bonita esa dinámica de Guillermo porque dice, ¿y cómo le pongo un 0 más? Y después salen las ideas y después nos manda a trabajar. Pero esa es la forma de conseguirlo, ¿sabe? José dice, excelente programa. Gio dice, gracias por su programa, lo felicito. Tengo una pregunta. Tengo 3 créditos hipotecarios en 3 propiedades que rento. A cada crédito le abono un poco más de la cuota, pero estaba pensando si para créditos de largo plazo aplica el método de bola de nieve. Aunque la primera bola de nieve vendría no tan pronto por ser créditos que falta pagar entre 15 y 26 años. Vaya, yo de verdad, tú sos candidato espectacular a venir a tomar una hora de consulta o una planificación financiera, porque podés creer que está bien. Así, por encima, yo te recomendaría una cosa: vende una casa y anda a pagar las otras 2 y dejarlas libres. Eso es lo que querés en esta situación, porque ponete a pensar en todo lo que hemos hablado. ¿Qué sucede si tus inquilinos se van? ¿Cómo te pone? Voy a tener conciencia. Espero que no pase, pero ¿qué pasaría? Me voy a imaginar qué pasaría si se va un inquilino, 2 inquilinos o 3 inquilinos. ¿Tengo la capacidad de hacerle frente a las cuotas yo? ¿Qué pasaría si tuviera que negociar y bajar a la mitad las cuotas? Porque la gente no quiero que se me vaya y me dice, mira, me bajaron el salario. ¿Qué pasaría? Entonces, por eso te digo, ¿cuál es la posición conservadora? Pone una a la venta, agarra el dinero y anda a pagar las otras. Porque si están libres las casas y se van los inquilinos, ¿qué te va a pasar? Nada. Sí. Sí. Aquí también Valeria dice, ¿es posible que la recesión impacte en los precios de los inmuebles en la capital? Definitivamente que sí es posible. Es posible. Poco probable. Pero es posible, porque lo voy a decir por qué. Si tú estás en un segmento del mercado que son artículos, o sea, o cosas de lujo que no generan una casa de vacaciones o un terreno que no tiene nada construido y ese tipo de cosas, posiblemente la gente no Pero va a eso andar es buscando. distinto, Alfredo, porque vaya, o sea, si usted encuentra ese tipo de propiedad, no es en sí que ha bajado de precio, sino que ahí siempre tuviera que encontrar a alguien emproblemado, dispuesto a vender por menos precio de lo que realmente cuesta una propiedad. Pero yo ver que de forma generalizada haya una disminución del valor de las propiedades, no lo veo pasando. Y sabe que la mayoría de personas que han estudiado este tema de bienes raíces, yo ayer estaba viendo un documental de si esto va a tener un impacto en el precio de la vivienda en Estados Unidos y casi que todas las conclusiones, viendo la data, decían que no. Y por factores que yo creo que son iguales aquí en El Salvador. Dice, hay poca oferta para la cantidad de demanda que hay. O sea, hay una gran necesidad de vivienda y eso hace que el precio no se vaya a caer. Cuando tuvimos la crisis del 2008, había una gran oferta que en algún momento superó la demanda. Sí, ahora la pregunta dice, ¿es posible que la recesión impacte en los precios de los inmuebles en la capital? No es en general que está diciendo, puede ser en particular, dependiendo de qué es lo que tengas. Entonces, yo creo que el rubro de bienes raíces es uno de los más seguros, como dice Marilú, sí. Y es bueno. ¿Va a impactar en alguno? Te lo garantizo. Sí. ¿Verdad? O sea, tenés un apartamento, y lo voy a poner bien sencillo, en un caso particular, tenés un apartamento de $300,000 alquilado en $3,000, la persona pierde el empleo, se va, no va a ser tan fácil volver a conseguir un inquilino de esos. ¿Va a perder el 100% de valor tu apartamento? No, pero posiblemente... Es lo mismo que yo le digo, ese dueño está ahogado. Sí. Entonces, si usted está ahogado, posiblemente va a quitarse lo que le está hundiendo, y muchas veces las personas que tienen bienes raíces que no están en una posición financieramente buena terminan vendiendo en descuento por necesidad, pero no es que esto haya movido el mercado. Esas oportunidades están ahí siempre hay alguien que está quebrando y dice, yo esto ya no lo aguanto, construí la casa de mis sueños y no he dormido tranquilo una noche aquí, ¿quién la quiere? Es correcto. Es que por eso que decís, en general
creo que los mercados son mercados que se van a mantener y no les va a llegar a afectar. En particular, siempre estas crisis afectan a las personas que tienen las estructuras más grandes, o sea, los que están más endeudados, los que se han querido abarcar demasiado. Sí. Kevin dice, buenas tardes, lo del aumento de las tasas de interés, ¿saben cuándo comenzaría? ¿O era solo un ejemplo? No solo es un ejemplo, es verdad, ya está pasando. Ha pasado por los últimos 3 meses. Toma un tiempo que llegue la situación, ¿verdad? Porque es dinero cuando se están reestructurando nuevos préstamos, pero sí, van a subir las tasas de interés. Sí. Esperen ajustes en los siguientes 6 meses. Yo creería que sí, yo pensaría que no va a pasar más de 6 meses. Y bueno, anda, solo tienen que ir a revisar sus contratos del banco para ver ahí que hay una cláusula que dice esta tasa es ajustable a opción del banco, justamente preparándose para estos momentos. Luis dice, ¿valdrá la pena los negocios digitales? Son muy populares en las redes sociales. ¿Me pueden dar más información de este tipo de negocios? ¿Perdón? Luis dice, ¿valdrá la pena los negocios digitales? Porque son muy populares en las redes sociales. Depende de qué. Depende de qué negocio digital. Yo estaba leyendo una persona que está diciendo, yo estoy formando un negocio de terapias holísticas online y estoy empezando de manera profesional. Entonces, ese es un negocio online y digital, ¿verdad? Ahora, ¿qué tan necesarias son las terapias holísticas? No conozco mucho, pero depende de en qué rubro estás. Tiene que ser si son cosas de primera necesidad. Y fíjate que normalmente en las inversiones catalogan los sectores como productos básicos de necesidad, productos de tecnología y productos cíclicos. Esas son las 3 categorías que ponen. Los productos básicos son electricidad, comida, medicinas, agua, las cosas que son básicas para vivir, las cosas que no son opcional dejar de pagar. No ganas mucho, pero son cosas muy estables. Después de eso hay cosas que son de tecnología. Hay cosas que puedes comprarte el nuevo teléfono si querés, pero puedes pasar con el viejo, ¿verdad? No es tan necesario. Y de ahí hay cosas que son cíclicas, ¿verdad? Que las estás comprando cada cierto tiempo, los préstamos financieros, comprar un carro, comprar una casa, son temas que son cíclicos. Héctor dice, siempre hay oportunidades en una recesión para algunos. Siempre, siempre, siempre. Nosotros estamos totalmente convencidos. Nosotros hacemos reuniones específicas solo para decir, y en esta situación, ¿qué oportunidades ven? Hacer tormentas de ideas a donde nosotros decimos, mira, y ves esto, y aquí allá, y va a ser un mercado de precios, y la gente qué necesidades va a tener, y de repente encontrás nichos que son espectaculares. Josué dice, recomiendan invertir en estos momentos ya que estamos a punto de entrar en recesión. En negocio de la rama de alimentos, justamente estoy planificando ampliar mi emprendimiento con otro similar siempre de comida. Yo creería que si hay personas, los inversionistas esperan décadas a encontrar estos momentos así, porque estás comprando barato. Cuando decís invertir es comprar acciones o comprar de cosas que ya están o invertir en hacer un negocio nuevo. A mí los negocios nuevos en temas de recesión, a menos que vengan a dar una solución puntual, son momentos a donde el consumidor no está seguro cómo va a reaccionar, ¿verdad? Y no querés ir a probar un modelo de negocio nuevo en una situación compleja. Sí. Jaime dice, hola, sé que la pregunta no viene al tema, pero en alguna ocasión ustedes mencionaron que sabían cómo abrir una cuenta con un broker como Robinhood. En mi caso me detuvo el no tener un ITIN, que es el número de identificación tributaria. ¿Saben cómo solicitarlo al no ser residente en Estados Unidos? 7802-4368, sí te podemos echar la mano, ahí tenemos clientes que lo han hecho. Y hay varias opciones de abrir cuentas como internacional. Ahora, o sea, nosotros te podemos referir y tú tenés que hacer todo el proceso con la persona que visita aquí al país ofreciendo eso, o si ellos te ofrecen que te puedan mandar la documentación y tú mandarla a Estados Unidos.
Creo que lo importante es que tenés que tener claridad que permitan acceso a personas que no son residentes ni ciudadanos. Tenés que firmar un W8, que ahí es donde tú declarás que tú no pagas impuestos en Estados Unidos, sino que pagas impuestos aquí en El Salvador. O sea, obviamente llevar todo el proceso para tener una apertura de cuenta exitosa, pero creo que sí, danos una llamadita, déjanos saber cuál es la necesidad y saber si te podemos conectar con alguien que te pueda ayudar. Entonces, en resumen, les queremos decir que lo primero es lo más importante de todo. No tengan miedo. El miedo es un arma para controlarte. Eso es lo primero que tenés que saber. Número 2, tenés que tener un presupuesto balanceado y tener claridad de cuáles son tus gastos de necesidades y de deseos. Número 3, tenés que ver qué tan sólidos son tus ingresos y qué tanto dependen de ti o no. Si sos empleado, obviamente tenés que tener fondos de emergencia más grandes que si sos un emprendedor y los ingresos dependen de ti. Tenés que poder provisionar y tener un fondo. Es un buen momento si tenés dinero para liquidar posiciones y vender cosas que no necesitas. Ayer yo oí a alguien contar una historia de poner cosas en Marketplace y vender X cantidad de dinero en un día, de cosas que no servían. Entonces, que no usaba. Entonces, pero sí servían. Entonces, de repente, no le servían a la persona. Entonces, de repente agarras ese dinero y es una buena manera para ir a bajar tus deudas. Porque si vos te quitas una deuda y la matás, el flujo de caja, o sea, lo que tú estabas yendo a pagar en cuota todos los meses, ahora te queda en la bolsa. Entonces, son temas que tú puedes hacer para verdaderamente estar con una estructura más liviana para poder pasar esta ola, que es normal. Sí, relájese, no tenga miedo. Respire. Si es la primera, le aseguro que no va a ser la última. Y gracias por acompañarnos en otro programa de Finanzas para Todos. Nos vemos el día lunes. Que pasen un feliz fin de semana y como siempre nos vamos recordándoles que ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura. ¡Salud! Adiós.